Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Evelyn Ugalde, soy la directora del Club de Libros y este es un segundo video porque me dijeron que el primero les encantó. Me encanta que les encante. Y bueno, por aquí estamos en este proceso de cómo publicar su propio libro. Ya les conté un poco cómo empieza el proceso con el dictamen, ¿verdad? Digamos que ya pasamos esa primera etapa y que el resultado fue positivo. Entonces, la siguiente parte es la cotización. Les repito que Club de Libros, en este caso, es una empresa de servicios editoriales. Les ayudamos a hacer a los escritores su propio libro, pero el libro es el dueño. Eso significa que el que paga por el libro es el autor. Entonces, la editorial en este caso tiene algunos libros que sí son como, digamos, al estilo tradicional con el tema de la editorial, en donde la editorial lo paga el libro, pero esos son como 3 o 4 al año. El resto de los libros que tiene la editorial con el sello editorial de Club de Libros son de autores autopublicados. ¿Ok? Entonces se le dice que sí en el dictamen, estamos de acuerdo y además va a ser publicado con el sello Club de Libros o va a ser publicado con el sello Utopía, que es otro sello que tenemos para los que no van de acuerdo a nuestra línea editorial, pero aún así tiene la misma calidad y tiene el mismo proceso. La única diferencia es, además del sello y de que no va de nuestra línea editorial, que no lo vamos a vender. ¿Y eso por qué? Porque a nosotros nos buscan por una específica línea editorial que les decía que era la de literatura infantil juvenil. Ciencia ficción, terror, fantasía, erotismo, aventuras, romance, hasta cierto punto hay algunos como también literatura útil. Hay varias temáticas ahí como diferentes a las que generalmente trabajan las editoriales tradicionales. Ok, entonces le decimos que sí a la persona, le decimos que además va con el sello de Club de Libros y le decimos que sí se lo podemos comercializar. A partir de ahí, además, le decimos ya, le hacemos la cotización, le decimos cuánto va a costarle a él o a ella el libro. Generalmente en Costa Rica se publican 300 ejemplares para un escritor primerizo, digámosle así, que por primera vez saca un libro. Es un número específico porque es lo que se calcula de lectores que hay en el país para un escritor que por primera vez saca un libro. Esto es porque si digamos a veces me dicen, ¿y qué pasa si digamos en lugar de 300 ejemplares quiero publicar 200? ¿Verdad? Porque ahora en pandemia no me está viendo bien en el dinero y entonces 200 tal vez piensa la gente que es más barato. Y sí, puede ser más barato el precio total, pero a la hora de hacer la conversión a precio unitario, que es el más importante, le va a salir más caro el precio unitario. Entonces, un libro que al publicar 300 le iba a costar, por ejemplo, gastos unos 3,000 colones, el precio en gastos, le puede costar hasta el doble si hace 200 o si hace 100, mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que entonces el libro le puede costar el precio unitario hasta 6,000, habrá que ponerlo a 12,000 a la venta, porque así más o menos es como nosotros le calculamos el precio, aunque en Costa Rica ya nos han regañado de que debería ser un poco más caro los libros. Nosotros en Club de Libros hemos tomado la decisión de que si el libro nos costó 3,000 colones, se va a vender a 6,000. Así se recupera la inversión y hay un poquito de ganancia para el autor. Y tampoco sale muy caro, porque la gente un libro de 6,000 colones no lo piensa tanto, ¿verdad? A la hora de comprarlo. ¿Qué es lo que a nosotros al final de cuentas como autores autopublicados nos interesa? Que la gente lea lo que publicamos. Después de hacer la cotización, yo me reúno en estos días de forma virtual por medio de Zoom con el escritor o la escritora y les cuento todo lo que viene en adelante.
que es un proceso muy interesante. Recuerden mucho este detalle, el editor o editora, en mi caso, que soy la editora del Club de Libros, y a veces que contrato editores externos, estamos ahí como para ayudar al escritor. Es el primer lector de su obra, le va a buscar la calidad en cada una de las páginas, ya sea en el texto, en el acompañamiento con la imagen, en la portada, en la búsqueda del papel, de la calidad, de los materiales, de todo lo posible para que ese libro llegue de la forma con más calidad posible a las manos de los lectores. Además, con un acompañamiento en algo que se deja un poco de lado en otras editoriales, que es el plan de mercadeo. Eso también es importante que se sepa. Cuando nosotros lo comercializamos, también nos preocupamos un poco por la forma en la cual va a llegar a los lectores ese libro. Bueno, entonces en esa reunión yo les explico un poco cómo va el asunto, y ahí hay un detallito también muy importante. El libro ya tiene que venir revisado casi que íntegro por el escritor, no necesariamente pasado por filólogo, pero sí con un trabajo impecable, si se pudiera, de parte del escritor. Cuando a nosotros nos llega ese libro, nosotros le hacemos un análisis para saber si tiene la necesidad, que es casi que siempre la tienen, de pasar a un filólogo. Exceptuando casos así excepcionales como que la persona es filólogo ya, ¿verdad? El escritor, digámosle que se le perdona, pero la mayoría de las editoriales, y no solo de la mía, sino las editoriales serias, tienen ellos o lo pasan por un filólogo propio. Eso tómelo en cuenta por si ustedes quieren pagarle a un filólogo antes de mandarlo a la editorial. Es capaz que les toca pagar doble filólogo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces sí, muy bien revisadito, pero después ya se analiza si se necesita o no pasar a la parte de la filología, que en la mayoría de los casos, en el caso del Club de Libros, siempre lo pasamos a filólogo. Filólogos que a nosotros nos dan un precio especial por darles trabajito de vez en cuando. Entonces también, y además filólogos que trabajan con el tema libros, que no es lo mismo que trabajar con tema tesis, ¿verdad? Que es diferente. Entonces también la editorial se cuida en eso. Otro detalle que les quería decir es que en esa primera reunión empezamos a hablar un poquito del tema también de las ventas, de la comercialización. En el caso del Club de Libros, nosotros no le comercializamos el libro en las librerías. ¿Por qué? Porque cuando ya llega a la librería les va a cobrar el 30, 35 y hasta el 40% de las ventas del libro. Entonces, Club de Libros, cuando lo vendemos en ferias, cuando hay posibilidades, o ahora que vamos a hacer feria virtual, o lo vendemos en festivales virtuales en estos días, o lo estamos vendiendo por medio de Correos de Costa Rica. O por ejemplo, cuando ya estamos de forma presencial, vamos a las escuelas, vamos a los colegios, hacemos bastantes actividades también presenciales, pero las librerías no, porque cada vez que Club de Libros, la comercializadora, vende el libro, nos dejamos el 35%. Ese es el trato que se le hace con el escritor. Es como si fuera una librería, nada más que ambulante. Es por eso que a la hora de las librerías preferimos darles el contacto y ayudarles a ir a las librerías y hacer ese proceso por aparte, porque si no sería doble cobro y no es justo. Listo, esto era lo que les quería decir en este segundo video, pero poco a poco vamos a irnos metiendo en el mundo de cómo publicar su propio libro, en este caso hablando de cómo hacerlo en Editorial Club de Libros.